Los cuerpos de los artistas colombianos asesinados en México habrían sido encontrados en un costado de la carretera a 60 kilómetros de la capital. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el crimen. Dijo que la fiscalía avanza en las investigaciones. Él le encontraba alegría a todo. Por duras que fueran las cosas, él siempre tenía una palabra, una expresión bonita. Es el testimonio de la familia del DJ Jorge Luis Herrera, que desde hace varios años vivía en México. Lo recuerda como una persona alegre y efusiva. Piden que su muerte no quede impune. Con agentes encubiertos fue desmantelada una red delincuencial que utilizaba niños indígenas para pedir leche y pañales. Todo lo que recibían lo vendían en comercios de Medellín. 8 personas fueron capturadas. Tenemos los detalles de la investigación. Conocimos las últimas coordenadas de ubicación del celular de Hernando Uribe, el empresario caleño asesinado. El día de su desaparición almorzó con su hermano. Según la fiscalía, en hora y media se le perdió el rastro. Continúa el esquema de 4x2 en la vía Llano, 4 horas hacia Bogotá, 2 horas hacia Villavicencio de paso alterno. Esta mañana la ministra de Transporte estuvo en el kilómetro 18 y las noticias no son para nada alentadoras. Detalles en minutos aquí en el patrullero RCN. 2 personas que fueron contactadas con falsas promesas de trabajo y luego secuestradas quedaron en libertad en medio de un operativo en Útica, Cundinamarca. 5 personas fueron capturadas. En Zipaquirá se presentó otro caso de secuestro. Accidente en mina de oro en Segovia, Antioquia. 23 mineros están atrapados a más de 80 metros de la superficie. Por fortuna no se reportan víctimas fatales y mientras remueven el derrumbe les han suministrado aire, hidratación y alimentos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, critica en su discurso ante las Naciones Unidas a los países que proponen la creación de un Estado palestino. Dice que eso sería un premio para Hamás. Vemos toda la información en minutos. Y en deportes, 11 Caldas, listo para buscar la semifinal de la Copa Suramericana. El blanco de Manizales llegará al Palo Grande con 2 goles de ventaja ante Independiente del Valle de Ecuador. Y en entretenimiento, el Palacio de San Francisco en Bogotá es uno de los escenarios principales de la Bienal de Arte y Ciudad, que avanza con mucho éxito. El montaje es un hecho y la oferta contemporánea inigualable. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede ahora en Colombia y el mundo. Inés María. Pues crece el dolor y la consternación por la muerte de los jóvenes colombianos asesinados brutalmente en México. Los artistas fueron encontrados un día después de su desaparición y sus cuerpos permanecen en el servicio médico forense de la capital mexicana. Sin embargo, el hermano del DJ Regio Clown dice que viajará a ese país a reconocer el cuerpo. Mientras tanto, la Fiscalía de México avanza en las investigaciones. Los detalles con nuestra corresponsal Joely Ramírez. Joely, ¿qué más se sabe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la presidenta de México descarta que esta situación del asesinato de 2 ciudadanos colombianos en territorio mexicano pueda terminar en un conflicto diplomático entre ambos países y sobre todo destaca que nunca ha sido integrante del M-19, como el presidente colombiano refirió en su primer comunicación solicitando la ayuda para localizar a estos ciudadanos colombianos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció ante el hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Byron Sánchez, conocido como Big King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown. La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.
La presidenta lamentó lo sucedido y afirmó que las relaciones con Colombia no se verían afectadas por el caso. La noticia la dio la Fiscalía del Estado de México. Confirmó por medio de un comunicado en las horas de la tarde el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos. Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Byron Sánchez Salazar los reconocieron. Según la investigación preliminar, los artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio en el sector de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Según su manager, Juan Camilo Gallego salió junto a unos amigos del DJ Jorge Luis Herrera, quien residía en la Ciudad de México. La Fiscalía afirmó además que un día después, es decir, el 17 de septiembre, fueron localizadas 2 personas fallecidas en el municipio de Cocotitlán, cuyas características coincidían con los artistas colombianos. David Saucedo, experto en crimen organizado de Ciudad de México, dio algunos detalles de la condición en la que fueron encontrados los restos de los jóvenes artistas. De acuerdo con información off the record que han proporcionado las autoridades en México, los músicos colombianos lamentablemente asesinados fueron descuartizados, sus cuerpos depositados en bolsas y habrían puesto una manta, una cartulina con un mensaje de la familia michoacana en donde acusan a los músicos colombianos de chapulines. En el bajo mundo criminal se le da este adjetivo, este nombre, a los traidores. Entre tanto, por medio de redes sociales, familiares y amigos de los artistas han manifestado su más sentido pésame, entre ellos la DJ colombiana Marcela Reyes, ex esposa de B. King, con quien mantuvo una relación durante 7 años. Importante destacar que hoy se conoció que un ciudadano venezolano también habría sido desaparecido en territorio mexiquense, es decir, en el Estado de México, y también ya tiene una ficha de búsqueda y localización. Es parte de la información. Volvemos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Joely, muchas gracias por la información. Y desde Colombia, los familiares de los 2 artistas asesinados piden justicia. Amigos, por supuesto, de Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, lo recuerdan por su espontaneidad y alegría. Hoy esperan que no quede impune el doble homicidio. Él le encontraba alegría a todo. Por duras que fueran las cosas, él siempre tenía una palabra, una expresión bonita. Así es como recuerda la familia de Jorge Luis Herrera, el DJ caleño que vivía en México, cuyo cuerpo fue hallado tras desaparecer desde el 16 de septiembre. Entonces yo me quedo como que así alucinando, mirando, pero ¿y esto qué pasó? O sea, a veces no le creo mucho a las redes porque se especulan muchas cosas. Pero yo inmediatamente le mando eso a mi hija que está fuera del país y le digo, Carolina, mira lo que está pasando. El cuerpo de Regio Clown, como era conocido en el mundo artístico, estaba junto al de su amigo el también DJ B. King en Cocotitlán. Nunca nadie nos llamó a decirnos nada, todo fue por los medios de comunicación. Yo le pido a la Cancillería y a las autoridades mexicanas que investiguen, que esto no se quede impune. El DJ emigró a México en 2022, donde con pasión animaba fiestas y cumplía sus metas profesionales. Su hermano espera llegar al país azteca para hacer el reconocimiento del cuerpo. Pues esperamos que con celeridad se investigue y se sepan las causas de este terrible caso. Cambiamos de tema, le hacemos seguimiento a un operativo que realizó la policía y la fiscalía en los últimos meses y que terminó la semana anterior con la desarticulación de una banda que instrumentalizaba a niños indígenas aquí en la ciudad de Medellín. Tenemos nuevos detalles exclusivos sobre la manera como operaban estos delincuentes que ponían a los... Buenas tardes, pues mire, tuvimos acceso a más de 100 videos, grabaciones de agentes encubierto, audiencias y testimonios que según la Fiscalía fueron determinantes para la captura de estos 8 criminales que se dedicaron a instrumentalizar a más de 900 niños durante 2 años en la ciudad de Medellín. Lo que ha revelado la investigación del ente acusador es que estas personas se especializaban en obtener niños menores de 5 años indígenas, los utilizaban para que abordaran turistas a las afueras de las farmacias y posteriormente revendían dichos productos a esas mismas droguerías. La investigación también determinó que algunas de estas farmacias estaban implicadas en este entramado criminal. Aquí les tenemos todos los pormenores de esta investigación que revelamos aquí en Noticias RCN. Encontraron precisamente en ese sentimiento que despierta esta población frente a ese conglomerado de turistas, la forma en cómo sacar provecho. 4 fechas diferentes, la misma zona en el barrio El Poblado de Medellín,
900 niños víctimas de un monopolio que a través de delincuentes ha puesto en la mendicidad a los menores indígenas. Noticias RCN conoció todo el expediente contra esta banda integrada por 8 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, que utilizan a los niños de menos de 5 años para generar lástima entre turistas y así ganar recursos a través de lo ilícito. Que llegan al punto precisamente, algunos de ellos, empezar ese proceso de reclutamiento que no es la única situación que vive el Parque Lleras bajo la mendicidad. En esta primera imagen se ve a esta mujer, miembro de la red, quien ingresa con un bebé en brazos a la farmacia acompañada por un turista. Minutos después es ella misma quien quedó captada en el piso con pacas de leche y a su lado otra de las presuntas explotadoras de menores que con cartel en mano esperaba tener la atención a su paso de otro turista. Y con carteles en inglés van señalando que no les dé plata, porque el cartel no pide plata. El cartel lo que pide, como se dio traslado de ese elemento de convocación probatoria, su señoría, en esos elementos lo que piden es leches. ¿Pero qué leches? Leches de alto costo. Para aquellos que somos padres de familia sabemos que una caja de esta leche está alrededor de 340.000 pesos. Otra imagen captada desde un vehículo por un agente encubierto de la Fiscalía. Al lado de esta motocicleta se observa una bolsa negra llena de los productos que recolectan para revender en las droguerías. Este hombre de gorra hace parte también de la banda criminal. Era uno de los encargados de esperar a quienes comprarían los productos. La podemos ver, ahí se está dando la transacción. Para la justicia, estos actos de instrumentalización de niños en condiciones vulnerables merecen todo el reproche. Esas posibilidades que se les otorgó al recibirlos directamente aquí en este país, donde se tuvieron la posibilidad de haber desarrollado actividades ilícitas. Este entramado de explotación infantil no solo se configuró con estos delincuentes, porque según la investigación las farmacias también se estaban lucrando de lo ilícito. Vemos que ya no eran 2 o 3 y hay alrededor de 10. Precisamente. Y vemos cómo la parte de los farmacéuticos cambia su exhibición y que lo que se observa primero que todo en estas vitrinas son las leches y pañales de alto costo. Esta investigación se ha expandido a lo largo del país para determinar si en otras ciudades se vive la misma práctica que deja en medio a los niños de la población en Vera. Muy dolorosa esta situación definitivamente con nuestros niños. Con nuestros niños no, decimos aquí en Noticias RCN, 1:03 PM y cambiamos de tema porque conocimos los últimos recorridos que hizo el empresario asesinado Hernando Uribe. Previo a su desaparición, almorzó con uno de sus hermanos en el norte de Cali y la última ubicación que arrojó su teléfono celular fue al otro extremo de la ciudad. Según la Fiscalía, la desaparición habría ocurrido en hora y media. El 6 de abril, día de la desaparición de Jorge Hernando Uribe, el empresario caleño estuvo en al menos 3 sitios diferentes. Noticias RCN conoció el recorrido documentado por la Fiscalía previo a su desaparición. En la mañana desayunó en Galería La Alameda, en el centro de Cali. Cerca de las 12 del día llegó a Santa Mónica Residencial, al norte de la ciudad. Entre las 2 y 3 de la tarde se encontró para almorzar con su hermano, Juan Carlos Uribe, principal sospechoso. El señor ya sale y no vuelve a aparecer. Su ventana de desaparición sería entre las 3 y 4:22 de la tarde. Un detalle era desconocido hasta ahora. Noticias RCN pudo establecer que las celdas de ubicación del celular de la víctima arrojaron en el sur de Cali, en el sector de Bochalema, Barrio Meléndez y Pance. De ahí hasta el 11 de abril se perdió el rastro del empresario hasta que encontraron sus restos. Una mujer habría sido clave en el hallazgo. Llegan a ese lugar, observan una señora que está en el sector y esta le informa que de ese vehículo se han bajado 2 personas, venían en ese vehículo y detrás de ese vehículo venía otro. ¿Y quién era el que venía detrás de ese vehículo? Venía a quien ella conoce como alias el mellizo. Es decir, el señor Moisés Betancourt Zamora.
él venía detrás del vehículo de la víctima. La Fiscalía insistirá en que se recapture a la última persona que habría visto con vida a Jorge Uribe, su hermano. Estas pruebas son clave para lograrlo. Y le hacemos seguimiento a la difícil situación que afecta a la vía al llano. Hoy la ministra de Transporte dijo que no hay plata para atender los puntos críticos. Mientras tanto, las pérdidas son millonarias para los transportadores, además de las incomodidades para miles de viajeros. Lo peor es que no hay una fecha definitiva para hallar una solución. Efraín Arce le sigue la pista de esta información. ¿Cómo opera hoy el operativo vial? Efraín, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues les cuento que el esquema 4x2, 4 horas sentido Villavicencio, Bogotá y 2 horas en sentido contrario, está funcionando relativamente bien dada la poca capacidad de la vía que tiene y que ha sido habilitada para este desvío. Más adelante se las vamos a mostrar para que tengan una mejor idea. Pero la ministra de Transporte estuvo acá en la zona de derrumbe y las conclusiones no son para nada esperanzadoras ni alentadoras. No hay dinero y no hay una fecha aproximada de cuándo se reabrirá la vía. La mañana inició trancada, el tránsito en la vía ya no fue detenido desde el kilómetro 0. La intención era evitar que se acumularan demasiados vehículos en el sector del derrumbe. La zona crítica del kilómetro 18 fue visitada por la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, quien no dio noticias esperanzadoras. Hicimos una remoción de la tierra que cayó de aproximadamente 10.000 metros cúbicos. ¿Y qué pasó? Volvió a caer igual o más cantidad que esa. Quiere decir que en este momento la montaña tiene un proceso de remoción en masa activa. El ingeniero Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, reconoce que la crisis podría ser indefinida. En este momento no sería responsable decirles a ustedes que en una semana, que en 15 días. La responsabilidad de mi afirmación es: estamos aquí permanentemente. Por ahora se mantendrá el esquema de 4 horas en sentido hacia Bogotá y 2 horas hacia Villavicencio. Antes de continuar con la próxima noticia, les queremos contar en dónde estoy en este momento. Estoy en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en donde se realiza la Feria Wedding Dreams Wedding Forum, que es el evento más grande en este momento que reúne a todos los integrantes precisamente de este negocio de bodas, de eventos, y que posiciona, por supuesto, a Cartagena como un destino mundial para este turismo de bodas, para que la gente venga, se case aquí y pase su luna de miel. Ahora sí, sigamos con esta problemática de la vía al llano, porque precisamente Coviandina, que es el concesionario que tiene a cargo esta vía, dice que este deslizamiento es peor que el que se produjo en el kilómetro 58 hace 6 años. Además, asegura que todas las entidades y las autoridades deben articularse para encontrar una solución definitiva a esta problemática. Es un deslizamiento y es una situación más grave que la del kilómetro 58. Ante eso, la solución, según el concesionario, podría tardar. Pero, ¿cuál es la razón? La construcción de viviendas a gran escala en la zona. Ese es uno de los principales problemas que están generando el deslizamiento. Tenemos cultivos con riegos, entonces tenemos mangueras de captación de agua regadas por toda la zona de Caraza. Situación que se evidencia en esas fotografías y que, según ellos, estarían generando el deslizamiento. Mientras no haya autoridades municipales y corporaciones regionales que organicen el territorio, este problema será cada vez más grave en la carretera. Aseguran que desde el 6 de septiembre han tenido un equipo realizando inspecciones en la zona. Y precisamente los gobernadores de Cundinamarca y Meta hacen una grave advertencia. Aseguran que sin recursos la vía podría estar cerrada en lo que resta del año. Pero además le piden al gobierno nacional priorizar esta vía, pero además dar claridad sobre quién debe asumir la intervención de la vía. 17 días cerrada la vía principal al llano en el kilómetro 18 y hay más preguntas que respuestas. La magnitud del daño ya se ve a futuro en meses de cierre y no hay un panorama claro de responsabilidades. Nosotros le hemos preguntado al gobierno nacional quién la debe hacer, si Coviandina
o la Agencia Nacional de Infraestructura. Estamos esperando esas respuestas. Esto puede tardar meses. Puede que efectivamente terminemos este año en medio de esta emergencia y eso sería muy dramático. Los gobernadores de Meta y Cundinamarca hicieron un llamado al gobierno nacional luego de conocer que los recursos para la reparación de estos daños son escasos o nulos. Uno cuando tiene problemas de recursos pues le toca sacar una platica de acá y meterla acá o declarar la emergencia económica porque esta región y el país, porque no solamente esta región, mucha gente de Bogotá y del centro del país se ven afectados porque no están llegando los productos. Y en el kilómetro 18 se conocía de la posible remoción, pero no hubo prevención, según el gobernador de Cundinamarca. Realmente lo que tenemos acá es una crónica de una muerte anunciada. Durante más de 8 años la comunidad había denunciado que existía escorrentías de agua que estaban filtrando la montaña y que tarde que temprano iba a generar un movimiento en masa. Pues eso fue lo que pasó. Entonces aquí tenemos las demandas que ha hecho la comunidad ante la concesión. Los daños son enormes. Hay afectaciones cercanas a 1.500 establecimientos de comercio cerrados en Cundinamarca y el Llano, pérdidas millonarias en los sectores avícola y agropecuario y el incremento de fletes en un 50%. Luego de la dura carta de Lucy Laborde, fiscal del caso de Nicolás Petro, donde advirtió que su independencia estaba en riesgo, la Fiscalía decidió desistir de una fiscal de apoyo para llevar el caso. La primera decisión al interior de la Fiscalía tras la carta de la fiscal del caso de Nicolás Petro, Lucy Laborde, fue retirar el nombramiento de una fiscal de apoyo al caso del hijo del presidente. Lo que generó la decisión inició con la carta que le entregó a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en donde señaló que las actuaciones al interior de la institución habían afectado la imparcialidad en uno de los procesos más mediáticos del país. Reveló incluso una reunión a la que fue convocada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Corrupción de manera sorpresiva. Luego cuestionó el anuncio de la fiscal de apoyo. Sí llama la atención de esta delegada fiscal que, después de un año de haber afrontado solo la carga de un proceso mediático priorizado y de alto impacto, se ha designado otra fiscal que a la postre se encuentra en otra ciudad, cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo. Es así como tras los cuestionamientos de la fiscal Laborde, la Fiscalía determinó que ella seguirá adelante con la investigación sin otro tipo de apoyo. Fue desarticulada una banda delincuencial dedicada al secuestro en Cundinamarca. Por medio de falsas promesas de empleo, seleccionaban a sus víctimas. En medio de un operativo en Útica, 2 secuestrados fueron rescatados, 5 personas fueron capturadas. Mi esposo se vino en busca de una mejor oportunidad de empleo. 6 horas estuvo secuestrada junto con el esposo. Salieron de Girardot con lo poco que tenían a una supuesta promesa de empleo en Zipaquirá que resultó falsa. Los delincuentes, que se hacían pasar como integrantes del Clan del Golfo, exigieron a los familiares de las víctimas 10 millones de pesos para su supuesta liberación. Una alerta hecha por familiares motivó una búsqueda del ejército. En un descuido pudieron salir de la zona donde los tenían y se encontraron a los uniformados que los pusieron a salvo. Los responsables siguen prófugos. Gracias, Dios les bendiga. Pero no es el único caso. Logramos la captura en flagrancia de 5 individuos, la recuperación de la camioneta que estos sujetos le habían hurtado momentos antes a las víctimas. Los responsables con múltiples antecedentes fueron enviados a la cárcel. Las víctimas, esta pareja. Secuestrado por el Frente 36 de las FARC y necesito hacer un pago de 420 millones de pesos. Esas son las exigencias. También con promesas falsas de empleo llegaron a Útica, Cundinamarca, donde fueron acorralados. Un grupo de delincuencia común que se hacía pasar por disidencias de las FARC. Gracias a la información de la comunidad. La recomendación siempre es verificar identidades, datos de las supuestas empresas, no compartir información personal y evitar acudir a lugares desconocidos. Y si lo hace, enviar siempre la ubicación a un familiar que pueda, en dado caso, comunicarse con el Gaula. El sector del transporte advierte que su operación está en riesgo en el territorio nacional, no solo por el mal estado de las vías y por los problemas de inseguridad y orden público. Dicen ahora que también están afectados por un decreto del gobierno nacional que aumenta los costos. Esto dice la presidenta de Colfecar. Cómo en medio de toda esta situación que no nos permite trabajar, que el gobierno no nos da las garantías para poder trabajar, cómo nos siguen llenando de más obligaciones, más impuestos y más encarecimiento de los costos. Así se hace completamente inviable el sector y pareciera que la única intención
es acabar con un sector empresarial que se ha hecho en el 99,5% a pulso. 1:15 p.m. Vamos con otras noticias porque hace 9 meses el Gobierno Nacional hizo la declaratoria de desastre natural para atender la emergencia ocasionada por la ola invernal. La gestión del riesgo ha dicho en varias oportunidades que no tiene recursos para atender esta situación. Hasta hace unos días no les habían girado un solo peso. Ante la inminente ola invernal que se registraba en el país en 2024, el presidente Petro tomó una medida urgente. Se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles. La declaratoria le permitía al gobierno garantizar recursos de forma inmediata para atender las emergencias por fuertes lluvias. Sin embargo, esto no fue así. Noticias RCN consultó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hasta el mes de agosto el Ministerio de Hacienda no les había girado ningún peso. Esto después de 9 meses de haberse hecho la declaratoria. El Ministerio de Hacienda no ha realizado traslado presupuestal alguno de manera específica a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la atención de la declaratoria de situación de desastre nacional. Asimismo, a las alcaldías y gobernaciones tampoco se les pudo entregar recursos. No se ha presentado ninguna transferencia de recursos presupuestales a los entes territoriales para atender la emergencia derivada de la declaratoria. Es el llamado insistente también de los alcaldes a que se fortalezca en materia de recursos, porque debemos atender también situaciones complejas en materia de vías, todas afectadas por tanta lluvia que se ha presentado en esta región del país. Hoy volvimos a consultar a la unidad y en los últimos días el ministerio les giró solo 200.000 millones de pesos de 1.9 billones destinados para la declaratoria, solo una décima parte de todos los recursos. En noviembre finaliza la declaratoria y al mismo tiempo se estima que el país nuevamente registre fuertes lluvias. Por falta de quórum, se levantó la sesión donde se iba a discutir en tercer debate la reforma a la salud. Vamos con Catherine Leal. Catherine. Felipe, televidentes, muy buenas tardes. En efecto, por falta de quórum, pero se citó para el día de mañana a las 9 de la mañana. Hay 3 ponencias que empezarán a ser debatidas en esta comisión. Una de archivo que ha sido presentada por los partidos Centro Democrático, respaldada por sus 2 integrantes en esta comisión. Una positiva, que es la que ha radicado el Gobierno Nacional y los partidos que lo convocan, y la ponencia alternativa. Esta se supone que va a ser la ponencia que va a cambiar el rumbo de la discusión. Pues en esta oportunidad la estrategia no sería hundir el proyecto, sino por el contrario, darle vía libre a esta ponencia alternativa que lidera la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, para lograr que se dé un aval a esta reforma, pero con unas distancias sustanciales frente a la propuesta que hace el Gobierno Nacional. Diferencias, por ejemplo, en temas como las gestoras de salud, el uso de la UPC y también qué pasaría entonces con la ADRES. Mañana estaremos, por supuesto, atentos a esta discusión que, como les decía, estará citada para las 9 de la mañana. Catherine, gracias. Vamos ahora con noticias de Antioquia. 23 hombres están atrapados en una mina de oro en el municipio de Segovia. El socavón fue taponado por un derrumbe. ¿Hay comunicación con los mineros? Le preguntamos a esta hora a Julián Vázquez. Julián, adelante, buenas tardes. Hola Juan Fernando, buenas tardes. 26 horas se cumplen tras el movimiento de tierra que mantiene atrapados a los mineros a 80 metros de la superficie. La buena noticia es que todos se encuentran bien. Lo que nos han informado desde la mina de oro La Reliquia, ubicada en la vereda Manzanillo del municipio de Segovia, es que desde el primer momento han mantenido comunicación con los trabajadores. Les están suministrando oxígeno, alimentación, hidratación y también asistencia médica telefónica. La atención de la emergencia es liderada por Salvamento Minero y si todo sale bien, esta misma tarde se haría el rescate. Este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas. Hasta el momento se registra un avance de más de la mitad de la remoción del material, con las debidas medidas de sostenimiento y seguridad en la mina de La Reliquia, una de las minas formalizadas dentro del título de Aris Mining en Segovia.
La atención de la emergencia también es apoyada por personal de la multinacional Iris Mining y si todo sale bien, pues hoy mismo, como se los decía, se realizaría el rescate. Esperemos que así sea. Inés María, usted con más de Noticias RCN. Así es, Julián, muchas gracias. Hablamos ahora del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Ante la Corte Suprema de Justicia rindió testimonio Olmedo López, principal testigo de este entramado. Daniel Enríquez, ¿qué dijo? Inés María, televidentes, muy buenas tardes. Pues a su llegada a la sala de instrucción, el principal testigo en este entramado de corrupción, Olmedo López, aseguró que aún se encuentra a la espera de un preacuerdo con la Fiscalía. Recordemos que este testimonio se da en el marco de la investigación contra la congresista del partido ASI, Berenice Bedoya, quien, según las declaraciones de Olmedo López ante la Fiscalía, habría solicitado proyectos en la Unidad de Gestión del Riesgo a cambio de impulsar reformas del Gobierno Nacional. Esto fue lo que dijo. La verdad, acudir a la justicia las veces que me necesite y sigo esperando el preacuerdo de la justicia. De la Fiscalía. ¿Qué tiene que ver sobre Berenice Bedoya? Se espera que mañana nuevamente Olmedo López se acerque a la Corte Suprema, esta vez a rendir testimonio contra la congresista Marta Peralta y el senador Julio Elías Chagüí en el expediente de Cristina Lombana. Esa es toda la información por el momento, ustedes tienen mucho más. Daniela, muchas gracias. Miren, en medio de las dificultades que afrontan los deportistas colombianos y también luego de que les fuera reducido el presupuesto por parte del Gobierno Nacional, hoy fue presentada en Medellín la campaña 10 de 10. Esta es una iniciativa privada que busca apoyar a los atletas de alto rendimiento rumbo a los Juegos Olímpicos del 2028 que se realizará en Los Ángeles. Mariana Pajón pone ahora su espíritu, talento y carisma para que las nuevas generaciones de deportistas no paren de soñar. Con nuestros deportistas y sus entrenadores para aportar a nuestra sociedad y aportarles a ellos para que cumplan sus sueños, así como yo algún día lo cumplí. Las fundaciones Mariana Pajón y Fraternidad se unieron y de la mano de empresas privadas esperan recaudar por lo menos 4.000 millones de pesos para garantizar el ciclo olímpico de varios deportistas de élite. Queremos es complementar, porque muchas veces faltan recursos, muchas veces no, siempre. Faltan recursos para ir a competir en el lugar correcto. 10 de 10 impulsará a grandes deportistas como Stephanie Cuadrado, Mauricio Ortega, Mateo Carmona, entre otros, con gran potencial de hacer brillar al país. En parte lo que queremos es eso, que muchas más Mariana Pajón, muchas más Catherine Ibargüen, muchos más Santiago Botero lleguen a inspirar a miles de jóvenes y a miles de niños. Más allá de medallas olímpicas, se buscan deportistas que dejen huella y legado a las nuevas generaciones. Y cambiamos de tema porque aquí en Cali, el Contralor General de la República entregó la rendición de cuentas de las regalías en la región Pacífico. Para los detalles, los saludamos a esta hora a nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, buenas tardes. Los saludo con estos 30 grados centígrados aquí en la capital vallecaucana. ¿Qué más dijo el Contralor? Hola, apreciada Ingrid. 30 grados centígrados desde la sucursal del Cielo. Cali, Valle del Cauca, donde el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, pues presentó esta rendición de cuentas región Pacífico. En 4 departamentos toda la acción de la Contraloría, pero tomó un capítulo especial, el tema de la salud, porque también hizo un anuncio en relación a la nueva EPS y cerca de 15.3 billones de pesos en anticipos que no se han legalizado, por lo cual la Contraloría, con un examen técnico riguroso, ha planteado dificultades en el tema de información de la nueva EPS y nuevamente esto en toda la palestra pública sobre lo que pasa con la plata de la EPS. En lo que tiene que ver con las irregularidades desde el punto de vista fiscal, pues nosotros estamos tomando las medidas pertinentes. En lo que tiene que ver con las disciplinarias y las penales, pues será la Procuraduría y será la Fiscalía las que tengan que mencionar y decir frente a lo que la Contraloría General de la República ha venido entregándoles. Y como les comentaba acá en la región Pacífico, en Cali, Valle del Cauca, pues el Contralor General de la República también pues realizó esta rendición de cuentas donde señaló que son muchos los proyectos por salvar con estos dineros de las regalías en distintas regiones, pero dejó en claro que el compromiso claro
desde su Contraloría es salvar los proyectos que tengan mala planeación, que tengan mala ejecución, buscar los mecanismos para que puedan salir a flote y beneficiar a la comunidad. Y lo que me interesa a mí como Contraloría, y creo que le interesa también al departamento, es que la obra salga adelante. Con estas palabras, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez destacó la importancia de los recursos de las regalías y la correcta inversión de los mismos en proyectos que beneficien a la comunidad. En la rendición de cuentas, Región Pacífico advirtió que se requiere un trabajo interinstitucional para tal fin. Si ya el proyecto se aprobó, se realizó, se viabilizó y existe la posibilidad de hacerlo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues hacer lo posible para que ese proyecto se entregue y se termine, sea grande, sea pequeño. Indicó la inversión de recursos en los 4 departamentos de la región pacífica. Han aprobado 5.226 proyectos por un valor superior a los 13.2 billones de pesos, que representan el 12% de los recursos invertidos a nivel nacional, donde el departamento de Nariño concentra el 33% de los recursos con 4.3 billones. Cauca, el 25% con 3.3 billones. Chocó al 23% con 3 billones y Valle del Cauca con 19%, con 2.5 billones. Actualmente la Contraloría adelanta 118 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a los 369.000 millones de pesos por proyectos de la región pacífica. Hablamos ahora del departamento del Cauca, uno de los más azotados por la violencia. Hace un año el gobierno nacional anunció allí una intervención con mejoría de ofertas institucionales, pero los habitantes aseguran que el cambio no se ha visto. Siguen en medio del fuego cruzado por parte de diferentes grupos criminales. Allí la policía, los uniformados intentan brindar no solo seguridad, sino evitar que las personas que allí habitan dejen de ser instrumentalizadas. Estos son algunos de los 174 hechos que han ocurrido en el Plateado Cauca desde octubre del año pasado, aquel mes en que se habló de una retoma del corregimiento. Ese mismo día arribaron varios funcionarios con una propuesta institucional que aún la comunidad espera. Presidente, además asuma el compromiso con ustedes, que esto es de verdad, esto no es por hablar. Promesas que se pierden entre las 9.229 hectáreas de coca que tiene el cañón del Micay. Encontramos a los grupos al margen de la ley que precisamente se disputan en este sector para llegar de forma rápida y oportuna y poder extraer estos elementos por el Océano Pacífico. Cultivos que siguen siendo la base de la guerra. Pero allí, en medio de este panorama y de las montañas, está la base de la policía, bajo el mando del comandante de la operación Perseo, el coronel Robinson, quien lleva más de 20 años de servicio. Su objetivo es defender al pueblo, pero también a sus compañeros, un desafío que enfrenta a diario. Para mí como comandante, pues primordial poderles entregar a cada una de las familias los policías sin ninguna novedad. Vivir allí y patrullar, además de un servicio a la patria, podría ser un acto de fe. Protégeme a toda hora, especialmente en mis servicios, y protege también a mis seres queridos en mi ausencia. Gracias, Señor. En estas zonas son múltiples las amenazas que enfrentan. Una de ellas son los vehículos cargados con explosivos. Y aquí entra el equipo de antiexplosivos de la policía. Acordonan la zona para ser inspeccionada mientras otros cuidan a su alrededor. Este uniformado se dirige hacia una vivienda donde estaría la amenaza. Cuando se van a hacer los patrullajes, se cuentan siempre con alertas de unas motobombas, de un carro bomba. Luego de un par de horas, esta es la señal de que la alerta o amenaza ha pasado. Sin embargo, el silencio que acompaña la cotidianidad del pueblo es interrumpido por el sonido de las ráfagas de fusil que anuncian un nuevo enfrentamiento. Hay que identificar quién es el que nos está disparando aquí en el hueco. Un enemigo que es invisible en todos los espacios. Desde el cielo también están siendo observados. Amenazas que han mutado y ahora los drones cargados con explosivos se han convertido en la mayor amenaza.
buitre, y ya saben que la alerta de buitre es escóndanse, y ya uno les avisa, está a 5 kilómetros, está a 3, está a 2. Así se refiere el coronel Robinson, quien es comandante de la Operación Perseo, indicando que la amenaza está cerca. La amenaza de dron puede ser diaria, puede ser cada 3 días. Ataques con dron que cobraron la vida de Dylan Camilo Erazo, de 10 años, en julio del 2024. Aunque para ese momento el coronel no estaba en el plateado, era inevitable que no pensara en sus hijos. Un año después, su misión está en esta zona. Al llegar aquí, sus compañeros se convierten en su familia y su misión es que todos vuelvan con vida. Es bastante duro, sí. Es un compañero, es un hermano que tenemos de trabajo en el área. Y lo que tratamos es de mejorar y tratar de hacer el mejor trabajo. Porque detrás de cada uniforme hay un padre, un hijo, un hermano con familia a la espera de su regreso. A casi un año de aquella intervención en esta zona, el gesto de un niño sería la señal que estarían ganando esta guerra. Un niño se acercó a uno de los policías y le avisó que había una moto que no correspondía al sector donde estábamos haciendo el patrullaje. La situación en el plateado no es ajena a lo que sucede en otras partes del Cauca, Valle del Cauca, Antioquia e incluso norte de Santander. El coronel, sus hombres y más de 165.000 uniformados en todo el país se juegan la vida a diario por familias que no conocen, pero a los que juraron proteger. Decirle a esas familias de nuestros policías que se encuentran acá en el plateado que se sientan orgullosos, que tienen unos excelentes esposos, excelentes padres, hijos, hermanos, porque gracias a ellos Colombia está siendo un país mejor. Y es la razón principal por la que se niegan a dejar el territorio. La vocación por servir a la comunidad está incluso por encima de sus vidas. 1:32 p.m. Este es el noticiero de las regiones. En las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de radio y televisión. Por eso empezamos nuestra ronda informativa con nuestros colegas de radio. Vamos a Barranquilla con Alfonso Chávez. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y también para todos los televidentes. Estuvimos en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, carrera 6C, con la calle 17E, porque los habitantes están preocupados por una obra que se encuentra inconclusa desde el mes de febrero. Hace varios meses, hacen como más de 6, 7 meses. Bueno, ¿qué les dicen? ¿Qué les comentan? La verdad es que vinieron, se llevaron la catapila, nos pusieron los rieles y no aparecieron más, no dicen nada. Hasta el sol de hoy no lo hemos vuelto a ver. Mucho llueve y esto es un barrial, los carros se quedan atrancados, las motos, eso es un desastre. Las alcantarillas destapan, nosotros nos tocó taparlo por la cuestión de los mosquitos. Esta obra ha hecho que las casas del sector se desvaloricen y ese es el principal temor de los habitantes de esta zona de la ciudad de Barranquilla, que le piden al distrito agilizar y terminar estas obras. Ojalá así sea, gracias Alfonso. Vamos ahora a Armenia, en el eje cafetero, con Angie Lucumí. Angie. Me da gusto saludarlos desde Armenia para contarles noticias bastante innovadoras. Esta tiene que ver con un hotel para abejas que inauguró recientemente la Universidad del Quindío en una apuesta por proteger a los polinizadores y brindar un espacio donde los estudiantes puedan acercarse justamente a estos insectos. La información nos la entrega la docente del programa de biología, Mónica Patricia Valencia. Y hemos propuesto jardines para polinizadores que están compuestos de manera heterogénea, que permiten entonces brindar refugio, alimentos, unas condiciones distintas, porque hay que reconocer que las ciudades y los entornos urbanos cada vez se están modificando, se están calentando y para estos organismos tiene un efecto negativo. De esa manera los estudiantes han podido utilizar algunas gafas que simulan la luz ultravioleta con la que se guían a estos insectos. Se han detectado cerca de 35 especies diferentes y se procura por la seguridad y la integridad de estos insectos que nos garantizan la alimentación a todos los humanos. Bien, Angie, terminamos en Montería con Jairo Pérez, quien tiene toda la información. Jairo. Compañeros, en la FM desde Montería, unos 400 estudiantes están afectados académicamente por cuenta de los estragos ocasionados por un vendaval en la sede de la institución educativa Isabel la Católica en el barrio Colón, según lo confirmó el rector Eliezer Rada. Un fuerte vendaval hizo estragos en nuestra sede Isabel la Católica ubicada en el barrio Colón. El daño fue bastante grande, se abrieron 6 jaulas
los salones de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto, afectando techos, ventanas, tejas, canales, canaletas. Las clases fueron suspendidas presencialmente mientras definen otro lugar. Iniciamos clases en la sede esta que tenemos aquí, bachillerato, en la hora de la tarde, y allá mismo. La alcaldía de Montería ya hizo presencia en el lugar con el fin de corregir los daños. El discurso del presidente Donald Trump ante la ONU estuvo lleno de críticas al organismo, cuestionó su capacidad para solucionar conflictos mundiales. El presidente Petro hablará hoy sobre las 4 de la tarde. Los detalles desde Nueva York con nuestro corresponsal Roberto Macedonio. Roberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En su discurso, el presidente Trump ha criticado a los países que están defendiendo el reconocimiento de un Estado palestino en sus discursos ante las Naciones Unidas. Ha dicho que eso sería un premio demasiado grande para Hamás y también se ha referido al despliegue naval que Estados Unidos está llevando a cabo en el Mar Caribe para acabar con los grupos de narcotráfico que operan en la zona. Los vamos a eliminar, ha dicho Donald Trump en una intervención marcada, entre otras cosas, por los fallos técnicos de los que se ha quejado el presidente al no funcionar su teleprompter. Virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Matan cientos de miles de personas. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. A propósito, esas organizaciones torturan. Infortunadamente, Hamás repetidamente ha rechazado las razonables ofertas de paz que se les ha hecho. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como si fuese a alentar el conflicto. En total, las delegaciones de más de 190 países se encuentran en este momento en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde aquí, Roberto Macedonio informa para Noticias RCN. Gracias, Roberto. Y mientras la guerra en la franja de Gaza sigue siendo el centro del debate durante la Asamblea General de la ONU, en el enclave palestino no cesan los ataques. Y es que al menos 29 personas han muerto por bombardeos israelíes, al tiempo que crece el reconocimiento internacional a un Estado palestino. Lo hicieron ya Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal. Volvemos con noticias nacionales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es el nuevo presidente de Asocapitales. Reemplaza al alcalde de Cali, Alejandro Eder. La decisión fue tomada de manera unánime por la asociación. Además, el nuevo director ejecutivo es Andrés Santamaría, quien actualmente es el director del Instituto Distrital de Turismo. Se trata de Andrés Santamaría, actual director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y quien fue elegido esta mañana de forma unánime en la asamblea de esta asociación que se desarrolló a puerta cerrada en el Palacio de Líbano. Asumo este compromiso con entusiasmo y con la convicción de trabajar de manera articulada con cada ciudad capital, fortaleciendo la voz de las regiones, impulsando proyectos estratégicos y generando bienestar y desarrollo para nuestras comunidades. Santamaría es abogado con maestría en políticas públicas y suma más de 15 años en cargos públicos. A esta designación se suma el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien además fue escogido como el nuevo presidente de la Junta Directiva de Asocapitales. Tenemos que apoyarnos, coordinarnos, respetarnos y garantizar los derechos de todas las ciudades y de sus alcaldes. Es un compromiso que adquirimos. Asocapitales es una entidad que representa y defiende los intereses comunes de las ciudades capitales del país, generando espacios de diálogo, colaboración y concertación. Hoy en Martes de Bolsillo les contamos cómo cumplir el sueño de tener casa propia, financiación con tasas competitivas y aprobación digital en tan solo 5 minutos. ¿Sabía que a pesar de un entorno económico retador, con una inflación en proceso de estabilización y tasas de interés altísimas, la vivienda sigue siendo una de las inversiones favoritas de los colombianos?
Y es que tener casa propia no solo da estabilidad, también es un patrimonio que se valoriza con el tiempo. Por eso el Banco de Bogotá ofrece un portafolio de servicios de financiación y remodelación de su vivienda que se adaptan perfectamente a sus necesidades. Aprobación digital en 5 minutos sin documentos, tasas competitivas, financiación para vivienda de interés social y vivienda no interés social, leasing habitacional con financiación de hasta 90%, una alternativa que le permite vivir en la casa o apartamento mientras lo financia con la opción de compra al final. Este año ya se han desembolsado más de 2.6 billones de pesos, ayudando a miles de familias a cumplir el sueño de tener su vivienda. Porque más que financiar es construir futuro y confianza. Nos vemos todos los martes aquí con datos que le ayudan a cuidar su bolsillo. Banco de Bogotá y RCN presentaron Martes de Bolsillo. Esto es inaudito y como sociedad hay que reprocharlo de manera contundente. Niños indígenas que eran explotados para pedir plata, como mendigos en las calles de Medellín. Recogían también leche y pañales que después vendían. Ojalá a los responsables les caiga todo el peso de la ley. El cartel no pide plata, lo que piden es leches. ¿Pero qué leches? Leches de alto costo. Para aquellos que somos padres de familia sabemos que una caja de esta leche está alrededor de 340.000 pesos. Y la segunda, la familia de los dos artistas que fueron encontrados muertos en México exigen justicia y exigen una investigación a fondo para dar con los responsables de este doble crimen. Las autoridades mexicanas que investiguen, que esto no se quede impune. Y la tercera, pues les habíamos hablado de las denuncias que hizo la fiscal del caso Nicolás Petro. Hacia la fiscal general se dirigió en una carta. Hoy tuvo respuesta. Sí llama la atención de esta delegada fiscal que, después de un año de haber afrontado solo la carga de un proceso mediático priorizado y de alto impacto, se ha designado otra fiscal que a la postre se encuentra en otra ciudad, cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo. Ahí estamos, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día siempre por Noticias RCN. Bien, hasta aquí nuestra visión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Continúen con la programación del canal RCN. Un abrazo.